Con este vídeo comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo apartado en el que vamos a ver los formularios. Un formulario no es más que un mecanismo para recoger información. Aquí tenemos un ejemplo, pues nombre, puedo poner mi nombre, Pepe, puedo poner mi edad, puedo elegir un número. Tengo aquí unos checkbox que me dicen, por ejemplo, cuál es mi desayuno, puedo seleccionar si es pan, fruta y cereales. Puedo seleccionar uno sí o alguno no, o elegir lo que quieran. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de elementos de formulario que se han agrupado bajo un nombre. En el caso, el nombre son datos informáticos. Puedo elegir mi sistema operativo, si quiero Linux, si es Unix, si es FreeBSD, en este caso son Radio Button. Puedo tener una lista de selección para seleccionar mi lenguaje de programación favorito, puede ser PHP o puede ser lenguaje C. Tengo otro tipo de componentes, como por ejemplo para elegir color. Puedo elegir el color que más me guste. Tengo para seleccionar una fecha. Aquí puedo seleccionar los meses y seleccionar la fecha que me interese. En los formularios, en definitiva, lo que tenemos son componentes o elementos para recoger información del usuario y habitualmente un botón de restablecer de reset que le doy y del formulario su estado original y un botón que lo que hace es que envía este formulario. Los formularios se construyen a partir de la etiqueta form de HTML y dentro del formulario lo que vamos a tener son los distintos elementos que pueden componerlo. Estos elementos son básicamente, bueno, pues desde input, etiqueta, cele, áreas de texto, botones. Ahí tenemos todas las opciones que podemos elegir como elemento de un formulario. Especial mención es el tipo input, que tiene una serie de tipos. Entonces yo cuando hago input type y selecciono el tipo que me interesa, pues puedo tener desde botones, hboard, a color, a selección de ficheros, fecha, hora, no sé, hay infinidad, ¿vale? Esto pertenece más a la parte de HTML. Si alguien tiene alguna duda, pues puede consultar los manuales o puede consultar la documentación. Lo que sí es importante es que la mayoría de los elementos tienen siempre un atributo que es el name, es el nombre con el que se identifica a ese elemento, y el valor. El valor suele ser el valor inicial que yo quiero que aparezca en el formulario y es el valor por defecto, el valor que aparece la primera vez que se carga ese formulario. Un formulario, todos los datos que recoja los va a enviar. Va a enviar normalmente un script PHP para que ahí se procesen esos datos. Pero ¿cuáles son las dos formas, los dos métodos para enviar? Pues tenemos el atributo method de formulario, que puede tener dos valores, get o post. ¿Qué diferencia entre uno y otro? ¿Cuáles son las ventajas de uno y otro? Pues son las siguientes. El mecanismo get lo que hace es que los valores de ese formulario los pone en la URL y los va poniendo de forma el nombre igual a un valor. Va por pares, nombre, valor. Por lo cual es visible. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo algún tipo de información sensible, como alguna contraseña, un número de cuenta, eso va a ser siempre visible. Entonces, el método get está pensado para manejo de información, pero no información sensible como contraseñas o información de ese tipo. Y tiene una limitación, que la información que se pasa tiene que tener un máximo de 2048 caracteres. Después tenemos otro método que es el método post. El método post es invisible, es decir, en la URL no se aprecia absolutamente nada de la información que está pasando, no tiene límites en el tamaño de la información y evidentemente el hecho de ser invisible hace que sea útil para pasar información sensible, como por ejemplo las contraseñas. Entonces, bueno, vamos a utilizar uno u otro, pero vamos, la mayoría de los desarrolladores prefieren el método post. Y nosotros aquí pues vamos a utilizar muchas veces el método post. Vamos a crear un fichero HTML que se llame formulario.html y va a tener un formulario donde simplemente voy a tener un input de tipo test, donde voy a poner el nombre, y un input de tipo number, donde voy a poner la edad, ¿vale? En este caso esta edad tendrá un valor por defecto de 18. Pondremos siempre un botón de reset por si queremos volver al estado original del formulario y un botón de submit para enviar el formulario. En este caso vamos a probar get.
Aquí tengo mi formulario. Si escribo el nombre Pepe y le das, por ejemplo, a ver, Pepe, vamos a ponerlo en mayúscula. Y le das, por ejemplo, no sé, 24. Si doy a enviar consulta, recordemos que utilizamos el método get. Fijaros que en la URL aparece localhost, formulario.html y ahora aparece nombre igual a Pepe. Entonces está apareciendo el nombre del campo del elemento del formulario y su valor Pepe. Aspersa y ahora edad igual a 24. Por lo tanto, ahí estamos viendo los valores que se están asignando a esos elementos. Si hubiera una contraseña, se vería la contraseña. Si ahora queremos probar el método post, cambiamos get por post. Y si ahora escribo el nombre Antonio y le das, por ejemplo, 16 años, si le doy a enviar consulta, ya no aparece absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el post no muestra los datos que está enviando. Una vez que yo tengo mi formulario, el formulario será un fichero HTML o un fichero PHP que genera ese código HTML del formulario. Pues ese formulario lo que ocurre es que yo quiero enviar la información a un fichero PHP, a un script PHP para procesar los datos que se han recogido. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la forma cuál es el procedimiento por el que se pasan los datos a un script PHP? Pues bueno, en primer lugar, en el script PHP se van a crear uno de los dos arrays asociativos. Esos arrays asociativos se van a llamar $-get si elijo el método get, o se va a llamar $-post si elijo el método post. Yo en el formulario puedo elegir uno de los dos métodos, son excluyentes. Por lo tanto, aquí se me va a crear solo un array, o el array get o el array post, donde voy a tener la información que el usuario ha introducido en el formulario. En nuestro ejemplo, si yo tengo el formulario está formado por dos elementos, nombre y edad, el array asociativo que va a recoger esos datos va a estar formado por dos celdas, por dos elementos. A la hora de yo construir el formulario, tengo que identificar cada campo que recoge la información mediante el atributo name. En el primer caso, el primer input, le he puesto un name nombre, porque va a recoger el nombre del usuario, está asociado al primer entrada de texto. Y el name edad está asociado a la segunda entrada, que será un número donde recojo la edad. Pues los nombres que identifican a los elementos del formulario, en este caso nombre y edad, serán los índices de ese array asociativo. Y si yo en el formulario escribo una serie de valores, por ejemplo, nombre Francisco y edad 25, pues esos valores que yo escrito en el formulario van a aparecer en el array asociativo como valores de los índices correspondientes. Es decir, yo he escrito en el campo de texto cuyo name es nombre Francisco, pues fijaros que en el array asociativo el índice nombre tiene como valor Francisco, y lo mismo ocurre para la edad. El índice de edad tiene un valor de 25. Este es el mecanismo por el que yo paso información y PHP se encarga de construir ese array asociativo. Y ese array tendrá el nombre get o el nombre post dependiendo del método que yo haya elegido para pasar esa información al fichero mostrardatos.php. Y ahora yo puedo utilizar dentro del fichero mostrardatos.php, suponiendo que yo he elegido el método post, pues puedo utilizar el array asociativo $-post y puedo utilizar $-post con el índice Francisco, perdón, con el índice nombre, con el índice edad, y eso me dará el valor de Francisco o de 25 o cualquier valor que el usuario haya introducido en el formulario. Esta es la forma en la que un fichero PHP puede interactuar con los datos de un formulario. Otro aspecto importante es cómo sabe un formulario, que normalmente es un fichero HTML, cómo sabe un formulario a quién tiene que enviar los datos. Pues eso se arregla mediante el atributo action del formulario. Yo en el atributo action tengo que indicar el destino a quién quiero enviar mis datos. En este caso, ese destino sería el mostrardatos.php. Fijaros que ese destino al fin y al cabo es una URL. Esa URL puede tener aspectos de una URL de internet, http:// el servidor / y el directorio,
puede tener el aspecto de un pass absoluto dentro de nuestro servidor o de un pass relativo, como está ahí, ¿vale? En las dos últimas líneas. Por lo tanto, cuando yo escriba el formulario en ese fichero formulario HTML o formulario PHP, tendré que decidir a qué fichero PHP quiero enviarle mis datos para que él coja esos datos y los procese. Vamos a hacer una práctica muy sencillita. Vamos a crear en un fichero que se llame formulario.html, que va a ser un fichero HTML puro y duro, y vamos a crear un formulario donde me pidan el nombre y la edad. Y ese formulario tendré que decirle en su atributo action, oye, cuando alguien envíe el formulario, pues mándaselo al script mostrardatos.php. Y vamos a hacer por otro lado el script mostrardatos.php, y ese script se va a encargar de trabajar. Nosotros vamos a utilizar el método post, pues entonces a partir del array asociativo $_post, vamos a extraer la información que me pasan desde el formulario. Continuando con nuestra práctica, pues tenemos aquí nuestro formulario, ya hemos decidido que el método sea post, y lo que falta es decirle, oye, ¿a quién vamos a mandar esta información? Pues action, y en este caso se lo vamos a mandar al script mostrar datos.php, y tenemos que construir este script y que él sepa que le vamos a mandar un formulario donde aparecerá el nombre y la edad. Ahora vamos a construir el script, el fichero mostrardatos.php, que es el típico fichero de PHP, pero hay que tener una cosa en cuenta. Ahora en este fichero, como nosotros hemos construido el formulario con el método post, yo voy a tener disponible un array asociativo que va a ser el array post. Y ese array post yo puedo utilizar siempre. Como los elementos, los inputs, los habíamos puesto unos names de nombre y edad, pues yo puedo utilizar nombre o puedo utilizar post de edad. Y ahí podré encontrar los valores que el usuario ha introducido en el formulario. Por lo tanto, yo aquí ahora puedo extraer esa información, por ejemplo, con estos dos ecos. Aquí hago un eco que me dice, tu nombre es, pues aquí pongo el nombre, pongo mi BR, y después abajo, pues, y tu edad es, y muestro la edad que se haya utilizado en el formulario. Estos valores van a cambiar cada vez que yo ejecute el fichero formulario.html y este invoque al script mostrardatos.php. Ahora tenemos el formulario. Fijaros que es formulario.html. Voy a escribir mi nombre puede ser, no sé, Jesús, y mi edad, pues vamos a poner, yo qué sé, 28 años. Si doy a enviar consulta, ¿qué va a ocurrir? Fijaros que lo primero que ha ocurrido es que he invocado al script mostrardatos.php. ¿Y qué ha pasado? Pues que le he enviado los datos y me dice, tu nombre es Jesús y tu edad es 28. Aquí tengo un pequeño problema, que la U con tilde me ha salido un poco rara porque yo en el HTML no le he especificado el juego de caracteres que estoy utilizando. Para evitar que caracteres como la ñ o las vocales acentuadas estén mal codificadas, pues lo que podemos hacer es simplemente añadir un juego de caracteres, un charset. En este caso yo voy a utilizar UTF-8, que es el que utiliza Linux. El juego de caracteres se lo indico tanto en el fichero PHP como en el HTML. Y ahora tanto la U acentuada como si yo tuviera un apellido que fuera New, si envío la consulta, ahora sí aparecen correctamente.